El día de hoy vamos a ver un tema. La clase anterior comenzamos a ver cuáles eran las funciones del lenguaje. Joel, ¿cuál era la primera función que vimos? La que anotamos primerito. La de convencer. La de convencer, muy bien, pero ¿cómo se llamaba esa? Déjame. Sí, no me acuerdo, teacher. Joel, pero ¿dónde anotó? Abre el cuadernito, vamos. Ya deje buscar el cuaderno. Búsquele, búsquele. Vamos abriendo el cuaderno entonces todos, ¿ya? Hasta eso, recuerden, todo lo que tiene que ver con la lectura crítica, vamos a hablar sobre la comprensión global de un texto, ¿sí? En todos sus niveles, nivel literal, nivel inferencial y el nivel crítico, ¿sí? Esos son los tres niveles en los que vamos a analizar un texto. Ok, Joel, ¿cuál era la primera función del lenguaje? La próxima semana se viene elección, atentos. Un momento, teacher, no encuentro el cuaderno. Joel, ¿dónde quedó el cuaderno? Kenen, a ver, vamos, Kenen. Era la persuasiva Muy bien, o persuasiva apelativa, o apelativa. perfecto. Muy bien, Joel. A ver, anótelo ahí. Perdón, muchas gracias, Kenen. Anótelo, Joel. Ya ve, esa de ley entra en la lección de la próxima semana. Ahora, Polet, ¿cómo se llama la que expresa emociones, sentimientos o sensaciones que el emisor nos está tratando de contar? ¿Cómo se llama esa? Expresiva. Muy bien, Polede, expresiva. Y Esteban, ¿cómo se llama la que nos trata de informar algo a un grupo de personas? Referencial informativo. Perfecto, muy bien. Vamos ahí anotándolo, Joel. Muchísimas gracias. Esas son las tres funciones del lenguaje. Por ejemplo, la, el artículo de opinión. Oler, ¿a cuál de estos tres pertenecerá? El artículo de opinión. ¿A la persuasiva, expresiva o referencial? A mí me dijo teacher. ¿A la cual? Me preguntó a mí. Sí, Polet, a usted, a usted. ¿Me puede volver a repetir, profe, por favor? Claro que sí, Polet. Ya se me olvidó. A ver, el artículo de opinión, Polet. ¿A cuál de estas tres funciones pertenece? A la persuasiva. A la persuasiva. Muy bien, Polet, excelente. La poesía, Esteban, la poesía, ¿a cuál de estas tres pertenece? La poesía, teacher. Sí, la La poesía. expresiva. A la expresiva. Muy bien. Y vamos con Joel, para que se reivindique Joel. La noticia, Joel. ¿A cuál de estas tres pertenece? A la informativa. ¿Seguro? Sí, a la informativa. ¿Seguro? ¿Seguro? Me dijo la noticia, ¿no? Sí, la noticia. Al informativo. Ya. No duden, no duden, sí, no duden, recuerden, muy bien. Ahora, en esto vamos a ver qué significa cada una de estas, cuáles son las características que deben demostrar cada una de ellas para cumplir con una función específica del lenguaje. El día de hoy vamos a comenzar con la función persuasiva o apelativa del lenguaje, que como nosotros habíamos visto en un pequeño concepto, trata de persuadir, trata de convencer, ¿sí? Y principalmente está usado en el artículo, perdón, en las, dame un segundo, please. Ahí.
y principalmente va a estar usado en el discurso oral, ¿sí? En el discurso oral va a estar principalmente usado la función persuasiva o apelativa del lenguaje. Entonces, póngale ahí la fecha. Hoy estamos miércoles 22 de septiembre del 2021. Póngale la fecha. Sí, 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 saborea cómo huele de rico el ambiente. El ambiente huele a caramelo. No sé si les parece a ustedes también. Olfateo un ratito. Se va a dar cuenta que huele a caramelo el ambiente. Función, función persuasiva o apelativa del lenguaje. ¿Sí? Persuasiva o apelativa del lenguaje. Ahí lo tenemos. Eso va a ir de título el día de hoy. Solo vamos a ver esta, ¿sí? Y de ahí ya con eso estaríamos terminando. ¿Qué quiere decir la función apelativa o persuasiva? Tenemos que entender algo principalmente, que parte, uy, que parte del discurso, ya sea este discurso oral o escrito. ¿Sí? El discurso, como habíamos visto el año anterior en lengua y literatura, puede ser oral o escrito. ¿Sí? Lo podemos primero escribir y luego sí lo vamos a tener que recitar ante un público. O simplemente este discurso va a ser escrito y nadie lo va a leer o nadie lo va a escuchar, sino que lo van a leer. ¿Y por qué el discurso cumple esta función? Miren que hay que entender que cuando usamos estos recursos para que el lector o el oyente, la persona que nos está escuchando, crea que lo que le estamos comunicando es cierto y por ello sus acciones deben encaminarse hacia un fin que ya ha propuesto el emisor. Por ejemplo, ¿cuál sería el fin de un discurso político? Que nosotros votemos por A, B, C, personaje o candidato para un partido político. Parte del discurso oral o escrito es que el receptor crea, aquí en esto del receptor puede ser lector u oyente, ¿sí? Crea lo que el emisor crea, lo que él crea es cierto y realice una acción que el emisor le está proponiendo. ¿Sí? Esa es parte de la función persuasiva o apelativa del lenguaje. Es llegar a que la otra persona realice esa acción que nosotros le estamos mencionando. Por ejemplo, un aviso publicitario pretende convencer a los receptores de comprar un determinado producto, ¿sí? Porque si usted quiere aclarar su cabello, tiene que comprar Tío Nacho. Si usted tiene el cabello curly, es decir, churoso, tiene que comprar el Pantene, ¿sí? Que si usted no desea tener las puntas quebradas del cabello, tiene que comprar Savital. Savital me parece que es, sí, ¿no? Y así nos va vendiendo la publicidad para que nosotros realicemos la acción de comprar. La publicidad primero convence al receptor de que el producto que se le ofrece es bueno. Y es por eso que la publicidad va de la mano de la política. En la política hay mucho que se habla de publicidad. ¿Por qué? Porque nos tratan de vender al mejor candidato. Y hay una película hermosísima de Salma Hayek, no recuerdo cuál es el nombre de la película, pero en esta película la Salma Hayek
es una es una famosa, eh, ¿cómo es el nombre? Ahí se me fue el nombre. Asesora política, eso, ahí está. Es una famosa asesora política de Estados Unidos y le contrata a un candidato a la presidencia en Bolivia. Y este candidato era el último en las encuestas. Entonces la Salma Hayek tiene que hacer todo lo posible para que el candidato gane. Y ella lo vende como el mejor postor, porque descubre entre estas y las otras una historia del contendiente que estaba en número uno y de esa manera logran ganar la presidencia. Pero lo vendió como producto y la gente votó por él por ser un producto, mas no por haberse dado cuenta de los reales intereses que tenía este personaje cuando llegara al poder. Entonces la política tiene mucho que ver también con la publicidad, porque nos están ofreciendo lo que para nosotros es bueno. Vengan vacunas, ¿sí? Votamos por el que ofreció vacunas, ¿ya? El otro nos prometía $100, pero no le creyeron al otro porque prometía cosas que capaz no las podía cumplir. Y eso es lo que hay que entender, de que aquí la publicidad y la política nos dan o nos ofertan actividades o acciones que nosotros las debemos cumplir. Son tareas determinadas. El ir a votar por el candidato, el ir a comprar un iPhone porque el iPhone es mejor que el Samsung, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en estas determinadas tareas que tenemos que realizar, siempre vamos a beneficiar o van a mejorar nuestro diario vivir. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en este caso, si el receptor queda convencido de eso, entonces la acción más lógica que debe realizar es la compra del bien o servicio. En este caso sería el comprarnos un iPhone de $1,400, habiendo teléfonos de $200 que cumplen casi lo mismo, pero claro, como no son iPhone, pues he ahí el inconveniente, ¿sí? Así que bueno, tengamos muy en cuenta esto. Aparte de esto, un discurso oral o escrito también puede utilizar sus recursos para que el lector acepte una idea como verdadera o correcta. Bien, regresamos acá. Oral o escrito. También puede utilizar recursos. Hola Dani, buenos días. Para que el lector acepte una idea como correcta o verdadera. Punto. ¿Sí? Ahí tenemos esta pequeña conceptualización de lo que es y en consecuencia alinee su pensamiento con una forma de pensar o de decidir o con un enfoque sobre un hecho, un pensamiento o una idea. Por ejemplo, vamos a analizar el ejemplo que les voy a dar aquí. En una capacitación a los docentes del país, se plantea que todo es importante, que los docentes nos capacitemos para entender a todos los niños que llegan a nuestras aulas, teniendo en cuenta sus particularidades y diferencias individuales, pues es la única manera de respetar en la realidad el derecho que todo niño o niña tiene a la educación. Después de esa capacitación, es posible que los docentes pensemos que debemos aprender cómo atender a todos los niños y niñas en el aula de manera eficiente.
Si terminamos convencidos de ese planteamiento, luego podemos transmitir y argumentar esa idea. Es decir, convertirnos en defensores de la misma. Los docentes van a hacer la suya. Es posible también que busquemos la manera de capacitar a los docentes en cursos o leyendo libros que hablen sobre la atención diferenciada a los niños y niñas en el aula. ¿Sí? Miren entonces cómo el discurso oral o escrito juega un papel muy importante en el tema de convencer al público que nos está escuchando, ¿sí? Donde ustedes tienen que convencerle a la chica que les acepte. Por ejemplo, digamos que Esteban y Dani están peleando por la misma chica, ¿ya? Y aquí entra entonces quién tiene el mejor discurso, el más bonito, el que logre convencerle a la chica de que en verdad uno de los dos le quiere y que acepte salir con ellos, ¿sí? Entonces ahí gana el que mejor logre persuadir y Joel nos pone una carita de risa y es que es así, ¿sí? Así pasa en el poder del amor, mucho ojo, ese es el poder del amor, donde el discurso tiene mucho que ver. Joel nos quería decir algo. En ese asunto gana el Esteban. ¿Por qué Joel? Mejor labia. Mejor labia. Esteban, así será. Claro, teacher. Muy bien. A ver, ¿qué poema le diría? ¿Algún verso tiene por ahí? Ahorita no, teacher. No, ahí surge en ese instante, en el momento. Claro. Ya, muy bien, miren, ya voy aprendiendo. Ya les voy a mandar a escribir un poema entonces, a ver cómo. Y que Polet sea el jurado y que Polet diga, pues bueno, a ver, esta persona podría ganar, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de textos que cumplen la función persuasiva o apelativa del lenguaje. Medios también que utilizan los textos para cumplir esta función. Dentro de los textos que cumplen la función persuasiva o apelativa están la publicidad anclada con el discurso político, los artículos de opinión y la crítica de arte, entre otros que ya los pudimos anotar en el mapa conceptual del día lunes. Este tipo de textos, vamos a ver, este tipo de textos, y lo vamos a poner acá. Este tipo de textos, es decir, los que acabamos de enumerar, cumplen la función persuasiva, ¿sí? O tienen la función, váyale copiando porque esto va a estar de ley en la lección. Terminamos de ver los 3 tipos de funciones y tomamos lección, así que cópiele porque de ley va a estar dentro de la lección que vamos a tener. De convencer a los lectores de una idea o de la necesidad de adoptar una determinada posición. De adoptar una determinada posición. ¿Sí? Los libros, especialmente los libros los libros académicos, ¿sí? Especialmente los libros académicos tienden a tener esta función persuasiva. Porque si leemos una obra, pues la literatura no tiene, una obra literaria no nos va a hacer cambiar. Aunque sí nos puede hacer cambiar el tema, por ejemplo, si es un tema de amor, ¿sí? Y nosotros estamos desenamorados, estamos sin ganas de volver a amar. Entonces leemos una obra de amor y de ahí puede convencerle o persuadirle el texto de que la historia de Tristán e Isolda ha sido la más bonita y que vuelve usted a creer en el amor. Así que ahí tiene lo que es la función persuasiva o apelativa del lenguaje. La próxima clase vamos a ver el tema de un ejemplo de la función persuasiva y vamos a ver también el tema ya de lo que es
cómo son las características dentro y la estructura que tiene un texto persuasivo. ¿Sí? No se olvide que al finalizar este tema vamos a tomarle una lección, así que por favor vaya revisando los videos de las clases, vaya anotando toda la información que estamos viendo en este momento, porque de ley va a estar en la primera lección que vamos a tener de este curso de lectura crítica. ¿Ya? Termínele de copiar, por favor. Si ya terminó, me avisa para